repasar un poquito de Gálatas, hermanos. No se levante, solo mantenga su Biblia abierta porque vamos a ir, pero rapidito ahí dándole una enseñanza. Y bueno, primero quiero comenzar hablando sobre esta carta. Es una carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Galacia es una iglesia, los Gálatas era una iglesia que estaba en Galacia. Y Pablo, durante Hechos, podemos ver que él emprendió su misión, su viaje misionero en el capítulo 13, 14 y 15 de Hechos. Podemos ver que él iba predicando a diferentes lugares, iba fundando iglesias. Y Galacia es una de estas iglesias que fundó. Pero estos hermanos de la iglesia de Galacia empezaron a escuchar doctrinas que empezaron a alejarlos de la verdad de Jesucristo. Entonces Pablo les escribe por esa razón. Les escribe para que ellos recuerden que la única salvación proviene de Jesucristo. Entonces vemos aquí cómo Pablo predica el evangelio en Hechos 13, 14 y 15. Y vamos también a ver que en Hechos 15 nos va a enseñar algo. Pablo, como les digo, predicaba todo acerca de Jesucristo. Pablo no predicaba otra cosa que no fuera la salvación de Cristo. Pablo iba predicando y enseñándoles a estas personas a entender lo que había desde el principio, desde el Génesis, que ahora tenemos en nuestra Biblia, ¿verdad? Organizados nuestros libros, escrituras en el Nuevo Testamento, pero antiguamente existían los rollos de la ley. Entonces, a través de eso que Pablo conocía, iba enseñándole a las personas qué significaba estas cosas para que ellos pudieran entender que era Jesucristo el Salvador de nosotros. Entonces, ese es el evangelio que predicaba Pablo. Pablo en Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 6, Pablo les habla a los Gálatas y les dice que está sorprendido de que en poco tiempo ellos se hayan apartado de la gracia de Dios escuchando otro evangelio. Y no es que hubiera otro evangelio, sino que ellos, aquellos que estaban predicando, estaban tergiversando o pervirtiendo el evangelio. Es decir, estaban predicando herejías, estaba habiendo apostasía porque estaban desviando la verdad de la palabra a cosas que no eran el evangelio. Entonces podemos ver aquí a Pablo en el capítulo 1, versículo 6, se los voy a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y fíjese bien en el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, que sea maldito. Si viene otra persona, dice, si aún nosotros, Pablo se estaba refiriendo a él y a los que andaban con él, o a los apóstoles, o los que predicaban. Si aún nosotros, si aún un ángel bajara del cielo y les dice o les habla sobre otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio más que el de Jesucristo. Entonces, aquí les dice, antes en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Después continúa Pablo hablando sobre su ministerio y podemos leer ahí en casa, puede leerlo, que Pablo habla de cómo él se convierte, de cómo los hermanos estaban asombrados de que antes perseguía a la iglesia y ahora predicaba el evangelio. Y hace esta referencia para dejar algo en claro, que el evangelio que él estaba predicando no le pertenecía a los hombres, sino que se lo había dado Jesucristo mismo. Y así comienza. Podemos ir a Hechos capítulo 15. Vamos a leer rápidamente esta porción que les había dicho, donde los fariseos estaban predicando otro evangelio, que no era pues el que estaba estipulado, que era el de Jesucristo. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya todos estamos ahí? Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos fariseos, que ustedes saben, han escuchado mucho sobre los fariseos, que eran hombres religiosos de la religión, que conocían las escrituras. Algunos de ellos habían creído en Cristo. Sin embargo, seguían predicando que sin la circuncisión, ya varias veces se ha mencionado, la circuncisión era una señal que se le fue dada al pueblo de Israel para que los hombres del pueblo de Israel tuvieran esta señal y se supiera que pertenecían a este pueblo. Era una cuestión de la carne literalmente, literal. Ahora, ellos predicaban que esto tenía que seguir así, que ellos tenían que continuar haciendo la circuncisión y siguiendo la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley? La que podemos ver en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que ahí están todas las leyes de Dios. Ellos decían que se tenían que continuar siguiendo estas leyes. ¿Quiénes eran los que lo decían? Los fariseos. Sí me está poniendo atención, ¿verdad? Los fariseos estaban diciendo esto. Y entonces ya se habían convertido a Cristo, pero seguían enseñando que tenían que seguir actuando como antes de que Cristo viniera. Circuncisión, seguir la ley. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es libertad. El evangelio es tranquilidad, paz, gozo. ¿Cuál es la base del evangelio? El evangelio es un mensaje de esperanza, de redención y reconciliación. No es un conjunto de reglas nada más, o solo filosofía para mejorar nuestra vida. Es
la buena noticia que Dios envió a su Hijo y que por medio de su Hijo usted y yo podemos ser salvos. ¿Qué hace el Evangelio? Primero nos enseña nuestra condición humana. Nosotros somos humanos caídos. A causa de que Adán y Eva en el huerto del Edén pecan, el pecado continúa por todas sus generaciones y estamos separados de Cristo, de Dios, separados. Se rompió la relación. Dios está apartado de nosotros. Nos revela el Evangelio nuestra condición. Usted y yo somos pecadores. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí nuestro pecado nos divide de una relación con Dios. Y vuestros pecados han hecho que Él esconda de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la primera parte del Evangelio nos enseña que nosotros somos pecadores. Usted recordará a Juan el Bautista que en el desierto, predicando que se arrepintieran, que se bautizaran y que creyeran en el que había de venir, ¿verdad? Entonces, eso nos enseña el Evangelio. Primero, que somos pecadores. También nos enseña sobre la obra de Cristo, que es la solución de Dios para ahora formar un puente para que nosotros podamos acceder a Dios, que podamos acercarnos a Él. Esto lo vemos desde el Génesis. Adán y Eva pecan, Dios viene, da una sentencia, pero también dice que de la simiente de la mujer vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. De la simiente de la mujer, es decir, de la descendencia de Adán y Eva, vendría aquel que terminaría con el reinado de Satanás. En otras palabras, ¿vamos bien? Aleluya. Ok, vamos, continuamos. Entonces, Juan 3:16, todos se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 lo acaba de leer el pastor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también tenemos 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, se hizo una ofrenda por el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cuál es la base del Evangelio? 1, nos enseña que somos pecadores. 2, nos enseña la obra de Jesucristo, que a través de Jesucristo podemos obtener la salvación. Que Jesucristo vino a esta tierra como hombre, muere, pero también resucita. Y a través de la fe en Él podemos ser salvos. El tercer punto es la resurrección y la invitación a la fe. Es decir, que a través de la resurrección tenemos la esperanza de que en Cristo podemos ser salvos. Y Dios nos invita a tener fe en Él. 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 10, versículos 9 y 10. Esto es importante, porque a veces este texto está sacado de contexto. Lo he escuchado en algunas predicaciones que está muy fuera de contexto. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La base de creer o de poder ser salvos es creer y arrepentirse. Con el corazón se cree primero. Primero tenemos que creer para justicia, pero con la boca confesamos. Confesamos primero que creemos en Cristo, pero también confesamos nuestra iniquidad, nuestro pecado. Reconocemos que tenemos pecado en nosotros y que necesitamos de Cristo para ser salvos. ¿Vamos bien? Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la base del evangelio es esa, no es otra. Que usted y yo somos pecadores, que por medio de Cristo somos salvos y que aparte también vamos a resucitar, y Dios nos invita a creer en Él, a tener fe. La palabra fe proviene de que tenemos que creer en Cristo. Esa es la fe, creer en Cristo. Entonces vimos ahí a Pablo en Gálatas, que comenzó hablando sobre que ellos ya se habían alejado de la gracia. Ellos estaban escuchando otro evangelio. También podemos ver cómo Pablo reprende a Pedro, porque Pedro estaba haciendo lo mismo de una manera diferente. Él, cuando estaba solito, él iba y predicaba a los gentiles, comía con ellos, convivía con ellos. Los gentiles es aquellos, como usted y como yo, que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero que nosotros creímos en Cristo y de esa forma pues podemos ser llamados pueblo de Dios, pero no pertenecemos al pueblo de Israel. Entonces los judíos tenían esta separación, si usted le quiere llamar discriminación, de que no le gustaba juntarse con los que no eran del pueblo de Israel, con los que no eran judíos. Entonces Pedro, cuando no había nadie, cuando estaba solo rodeado de gentiles, de personas como usted y como yo, haga de cuenta que llegaba Pedro y nos saludaba a todos. Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a echarnos una comidita, nos sentamos, platicamos, hablamos, cantamos, todo bien. Pero cuando venían los judíos, él se retraía. ¿Y qué pasaba? Que él ya no quería convivir y era así como que de lejitos lo saludaba y se hacía a un lado. ¿Por qué? Porque quería agradar a los judíos. Entonces Pablo observa eso y le dice que si él, siendo judío, vive como gentil, es decir, ya no vivía atado al hecho de que la circuncisión, de la ley, de cumplir los mandamientos, como por ejemplo el sábado de reposo o no comer ciertas cosas, esas cosas que había en la ley, que usted y yo ahora se puede comer un pedazo de carne de cerdo, camarones, que antes no podía hacer el pueblo de Israel. Usted y yo estamos libres de eso. También estamos libres del sábado. Nosotros no guardamos el sábado como el pueblo de Israel lo guardaba, ¿verdad? Entonces nosotros estamos libres, pero ellos se retraían de eso. Pedro decía, mejor me hago a un lado, no sea que me vayan a regañar aquí los judíos. Y Pablo lo confronta. Entonces, lo que quiero, al punto que voy a llegar, y ya voy a ir resumiendo lo más rápido que pueda, es que estos hombres estaban predicando que hubiera circuncisión y que se cumpliera la ley, es decir, que no comieran
lo que estaba prohibido por la ley, que celebraran ciertos días. Había fiestas del pueblo de Israel que ellos querían seguir celebrando. También había cosas como el sábado, o esas cosas ellos querían que se siguieran celebrando, sin entender que el cumplimiento de todas esas cosas era Jesucristo mismo. Entonces estos hombres estaban predicando esto, tratando de poner en sí mismos su salvación. Yo estoy circuncidado, yo sigo la ley, yo cumplo las fiestas, yo cumplo el sábado, yo no hago esto, yo soy apartado, yo hago esto, yo. Eso era lo que ellos querían. Decir, soy salvo porque cumplo estas cosas. Y estaban dejando de lado a Jesucristo. Estaban dejando a un lado que la única forma en que podemos ser salvos era Jesucristo. Porque la ley ya estaba, pero la ley no era suficiente para que nosotros pudiéramos ser salvos. La ley tiene otro propósito que no era que nosotros nos salváramos. Y para eso vamos a ver cuál es el propósito de la ley. En Gálatas 3:22 dice, del 3:22 vamos a leer al 3:28. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Alguien sabe qué es ayo? Yo tampoco sabía, hasta hace un ratito que lo estudié. Cuando leí esto me llamó la atención, porque a veces leemos y no entendemos. Dice que la ley vino a ser nuestro ayo. El ayo es como un tutor o un guardián o un guía que guía pues a una persona, ¿verdad? Pero en este contexto, la ley dice que la ley es nuestro ayo que guía y disciplina al pueblo de Israel, preparándolo para la llegada de Cristo. Es decir, a través de la ley, Dios utilizó esto para que ellos fueran guiados hacia Cristo. Cristo todavía no venía, por eso era la ley. Para cuando llegara Cristo, ellos estuvieran preparados para ver a Cristo. Entonces, la ley fue dada para que fuera nuestra guía. Retomamos la lectura. Dice, pues, pero venida la fe, en el 24, perdón, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, o sea, ya no estamos bajo esa guía de la ley. Ahora tenemos, ¿a quién? A Cristo. Y por medio de Cristo tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos guía en nuestro caminar. Entonces, el propósito anterior era que la ley nos guiara hacia Cristo. Pero ¿qué creen? Cristo ya vino. Cristo ya está. Su sacrificio ya fue efectuado. Ya cumplió la ley. Ya hizo todo. Entonces ya no necesitamos eso. Necesitamos a Cristo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es dado una vez que creemos en Cristo. Aleluya. Y también el propósito de la ley, Romanos 7, lo puede leer en su casa, es mostrarnos el pecado.
Dice que Pablo, que si nosotros no supiéramos la ley, no sabríamos que hay pecado en nosotros. Entonces es una forma de que Dios nos enseña el pecado. Ahora, en el capítulo 4, versículo 1, habla sobre una analogía, pero se lo quiero leer en otra versión. Capítulo 4. Lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia. Depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día que su padre entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Vivíamos esclavizados como el mundo. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo. En la versión Reina Valera dice Abba Padre. Aquí dice papá, querido papá. Ustedes ya no son como esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios, y como son hijos de Dios, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia. Usted y yo somos hijos por medio de Jesucristo. Ya somos herederos. ¿Por medio de quién? De Cristo. Nosotros ya no estamos bajo la ley. A veces, hermanos, queremos que nuestras acciones, nuestras obras, somos como aquellos que se querían circuncidar. Lo que yo haga es que yo me abstengo de pecar, es que yo me mantengo alejado de esto, es que yo me visto correctamente, es que yo hago esto, yo no soy como aquellos que están haciendo esto. Y siempre estamos dando a relucir lo que nosotros hacemos para ganar la gracia. Pero le tengo una sorpresa. Gracia significa regalo. O sea que se lo dieron sin que usted lo mereciera. No es lo que usted hace o lo que no hace lo que llevó a que nosotros seamos justificados por Cristo, sino es la obra de Jesucristo, que a través de Él somos herederos de Dios, somos hijos de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Lo que usted y yo hacemos, que es bueno, lo que podemos hacer bueno, cualquier cosita que de repente se le atravesó a alguien que tenía hambre y usted le dio comida, que de repente usted ora mucho, que de repente usted tiene el entendimiento claro de la Biblia, que de repente usted hace buenas acciones, no es por usted mismo, es por Cristo. Y ese es el punto que debemos entender. Y esas acciones que usted hace, ese entendimiento que tiene, esa cosa que tiene, es por gracia. No lo va a salvar eso. Eso no lo va a salvar. Aquí mismo en la Biblia dice que en el capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que cumple la ley, pues a lo mejor viviría por la ley, ¿verdad?
Pero usted y yo vivimos por gracia porque no hay nadie que pueda satisfacer a Dios. Entonces nosotros estamos por gracia y nosotros somos salvos por gracia. Esto no viene de nosotros. Debemos de aprender a que nosotros no tenemos que ser como aquellos que estaban ahí diciendo, voy a cumplir la ley, voy a hacer eso, nos circuncidamos para ser salvos. No, nosotros somos salvos. Ahora que ya de ahí en adelante, pues léase Gálatas, completito está. Mire, si usted le dedica 1 hora, se lo lee completo. Pero en Gálatas 5 ya habla sobre que nosotros ya no debemos, ¿verdad?, alimentar a nuestra carne. Que nosotros ya no debemos vivir por las obras de la carne, sino por las obras del Espíritu. Por el fruto del Espíritu. Entonces todo lo que hacemos ya es reflejo de nuestra salvación. Pero nunca deje que su mente se llene de creer, yo he hecho, yo me aparté, yo he hecho, mire, he visto a muchos que no lo hacen. Eso no importa, a usted no le importa si los demás hacen o no. Dedíquese a que usted crea en Cristo, amar a Dios y usted a que el Espíritu Santo se vea reflejado en usted. Lo demás no importa. Así que espero que hayamos reflexionado un poco, una corta enseñanza, creo que sí.